Buenos días. Quiero agradecer a los organizadores por invitarme. Quiero agradecer a ustedes por su tiempo. Yo nací en Lima, Perú. Es un honor para mí presentar esta información a mis colegas. Tienen un país muy hermoso. Un orgullo estar aquí. Gracias nuevamente. Vamos a hablar sobre la leucemia linfocítica crónica, y el BTK, como pueden ver en el gráfico, tiene una parte central en esta enfermedad. Estos son mis conflictos de interés. A mí me gusta tener a mis pacientes en el lado derecho del gráfico, sin quimioterapia. ¿Qué es lo que vamos a conversar hoy día? Una pequeña introducción, los BTK inhibitors, las guías de Estados Unidos, los inhibidores del BCL2 como el venetoclax y los PI3 kinase inhibitors también. Entonces, inicialmente un poquito sobre la quimioterapia, pero rápido vamos a avanzar a las terapias novedosas. Acá pueden ver la línea de progresión del CLL. Hay la linfocitosis monoclonal B, que es el precursor, como colegas con el... Ok, gracias, le agradezco. Entonces pueden ver la línea de progresión que va hasta la transformación de Richter, ¿no? Parece que tiene mutaciones diferentes comparado a lo que vemos cuando pacientes tienen resistencia a los BTK, inhibidores del BTK. Los inhibidores del BTK pueden tener mutaciones en BTK por sí mismo, también PLC gamma 2. Pero los pacientes que tienen transformación de Richter tienen otro make-up molecular. Parece que tienen Notch1, mutaciones del Notch1. Entonces parece que cada década hacemos mejoramos, cada década mejoramos nuestro pronóstico de estos pacientes. Como pueden ver, fludarabina, ciclofosfamida con fludarabina, el FCR y ahora las terapias novedosas. Y todo cambió cuando vino cuando el ibrutinib fue aprobado para esta enfermedad. Vamos a mostrarle los números. Esto es Frontline. Les estoy mostrando para ibrutinib y acalabrutinib, que es realmente lo que les quiero conversar hoy día. Entonces tenemos tres opciones, al menos en Estados Unidos, cuando viene esta enfermedad. En relapse refractory disease tenemos pues los BTK inhibitors, los PI3 kinase inhibitors, los BCL2 inhibitors. ¿Cómo escoger? Eso es lo que les vamos a dar un poquito, vamos a conversar hoy día. Con los BTK inhibitors para esta enfermedad tenemos aprobados en estos momentos Frontline para los pacientes que acaban de ser diagnosticados y necesitan tratamiento, ibrutinib y acalabrutinib, ambos FDA approved. ¿Cuándo vinieron estos approvals? Los pueden ver ahí. Para el ibrutinib en el linfoma de las células del manto en el 2013, para el CLL en el 2014 y para el acalabrutinib 2017 y 2019 respectivamente. Este es un mapa de los quinomas. Son interesantes verlos. Esos círculos rojos, si tienes más círculos y si son más grandes, en teoría esa droga está interaccionando con otras enzimas más allá del BTK. ¿Cuál es el mecanismo de acción? El BTK está como en un bolsillo, como les puedo mostrar en esa molécula, y ahí es cuando interacciona este medicamento, y si hay mutaciones en esa zona, en ese bolsillo, de repente no va a poder entrar en esa zona e interactuar correctamente, y por eso es que deja de funcionar el medicamento. Obviamente tiene actividad en muchas otras enfermedades, no solamente CLL, el linfoma de células del manto, el linfoma de la zona marginal, el Waldenström macroglobulinemia y muchas otras enfermedades también. Y funciona, sí funciona. Acá tienen un ejemplo de una señora con CLL refractaria que recibe un BTK inhibitor y cómo funciona más allá de haber fallado antes muchas terapias previas. ¿Por qué dejan de funcionar los inhibidores del BTK? Les voy a mostrar en este gráfico la razón. La mayoría de veces va a ser una mutación en el BTK. El PLC gamma 2 es downstream del BTK. Esa generalmente es la siguiente causa que nos muestra por qué estos pacientes dejan de funcionar o responder a los inhibidores del BTK.
Y acá les voy a dar algunos números. Generalmente la mutación es en el C481, ahí es donde ocurre el problema generalmente. Y retrospectivamente trataron de ver pacientes que dejaban de funcionar al ibrutinib, y pueden ver acá que la mayoría, 31 pacientes, tuvieron una mutación en el BTK. The runner-up, el siguiente, fueron abnormalidades del PLC gamma-2. El siguiente fueron pacientes que tenían ambos, problemas de ambos mutaciones. Ahora, la transformación de Richter, interesantemente, como les dije, parece ser diferente. Parece que esos pacientes son preordained a desarrollar esa abnormalidad. Generalmente ocurre antes, como pueden ver en ese gráfico, alrededor de 2 años después es cuando ves los pacientes desarrollar la transformación de Richter. Ahora, si no desarrollan la transformación de Richter con esos Notch1 mutations que les dije, lo que vemos eventualmente es progresión de enfermedad o intolerancia, que empiezas a desarrollar efectos adversos a estos medicamentos, y por eso es que lo tienes que detener. Obviamente, mecanísticamente son diferentes, ¿no? Es diferente tener progresión de enfermedad en un BTK inhibitor comparado a alguien que simplemente está funcionando muy bien, pero desarrolla efectos adversos. Esos pacientes no les va a ir tan mal como a los pacientes que tienen progresión de enfermedad. Y acá les muestro un poquito de eso. En Richter, generalmente las mutaciones que son comunes en CLL, pacientes que tienen progresión en el BTK inhibitor, yo les dije, mutaciones del BTK inhibitor, mutaciones del PLC gamma-2, esos no son frecuentes en pacientes que tienen transformación de Richter. El mecanismo es diferente. Un poquito sobre la historia, el doctor Bruton es el que describió estos pacientes con gamaglobulinemia, y estos pacientes pues tenían enfermedades. En realidad él era un pediatra y los pacientes eran niños que tenían neumonías. Era un niño que tenía muchas neumonías. Y esto les muestro simplemente para que ustedes recuerden que los BTK inhibitors no deberían darte todos estos efectos adversos. No te deberían dar skin rashes, no te deberían dar fibrilación auricular. Esto no es directamente del BTK. Los pacientes que fueron descritos por el doctor Bruton no tenían ninguno de esos problemas. Quiere decir que por más que estás tratando de atacar el BTK, indirectamente estás atacando otras enzimas. Si atacas la enzima TEC, esa te puede dar probablemente predisposición a tener equimosis, sangrado, de repente un poquito de toxicidad cardíaca. Si atacas la enzima EGFR, el Epidermal Growth Factor Receptor, como ustedes saben, esos medicamentos que atacan esas drogas generalmente causan skin rashes, diarrea. Entonces, de repente, eso es lo que explica los efectos adversos de los BTK inhibitors. Entonces, ¿por qué desarrollar más inhibidores del BTK? Porque en teoría, si es que puedes encontrar uno que puede atacar menos a esas otras enzimas, tú podrías tener un medicamento que funciona, pero también que te da menos efectos adversos. Ahora, estas terapias novedosas no son quimioterapias, pero también te pueden dar efectos adversos. Acá pueden ver la linfocitosis. Muy importante, no significa progresión de enfermedad. Ustedes ven que la enfermedad se esconde en los nódulos linfáticos, y cuando uno comienza un BTK, uno va a exprimir esos nódulos linfáticos, los linfocitos malignos van a salir del nódulo linfático y van a estar en la circulación periférica. Y es más fácil destruirlos en la circulación periférica que en los nódulos linfáticos. Entonces, cuando ven un paciente con leucemia crónica linfocítica, comienzan el BTK y los linfocitos incrementan, no detengan el BTK, el inhibidor del BTK, continúenlo. Generalmente, como pueden ver en el gráfico, if you muscle through, si tú continúas el medicamento, eventualmente los linfocitos caen, y pueden ver en el lado derecho el tamaño de los nódulos linfáticos, cómo se achican. Hablemos un poquito más de la calabrutinib. Hablamos de los mapas del quinoma, y pueden ver que la calabrutinib tiene esos círculos rojos más pequeños y también menos círculos rojos que el ibrutinib. Entonces, en líneas generales, uno pensaría que de repente es una droga
que te va a dar menos efectos adversos. Por mucho tiempo eso simplemente fue la teoría, no sabíamos si era cierto o no, pero en unos segundos le voy a mostrar unos estudios comparandos randomizados, estudios comparados acalabrutinib contra ibrutinib. Entonces, como les dije, fue aprobado en el CLL, ambos a primera línea y para pacientes que la enfermedad sigue regresando. Y esto es basado en estos estudios. Tienen el Elevate Treatment Naive, eso es lo que el TN significa, y el estudio Ascent para los pacientes con Relapse Refractory Disease. En los pacientes Treatment Naive pueden ver las opciones ahí: acalabrutinib con obinutuzumab, el monoclonal antibody, 93%, el primary endpoint progression free survival, el acalabrutinib monotherapy 87% y el obinutuzumab con chlorambucil 47%. Obviamente los críticos, los escépticos pueden decir, y correctamente pueden decir, bueno, ¿quién está usando chlorambucil en la clínica actualmente? Es un buen criticismo, pero generalmente, recuerden, ibrutinib también comenzó de esa manera. Tú comienzas luchando o probando que tu droga te da muy buenos resultados contra el chlorambucil, y después estudios siguientes tú puedes tratar de compararte contra el bendamastina y la rituximab, contra el FCR y muchas otras drogas, y generalmente esos estudios en ibrutinib mostraron que el ibrutinib es tan bueno como la quimioterapia o incluso mejor. En el relapse refractory setting pueden ver los otros brazos, pueden ver acalabrutinib monotherapy comparado al idelalisib con rituximab o la bendamastina con el rituximab. ¿Cuáles son los gráficos? ¿Qué es lo que mostraron? Pueden ver cómo el BTK inhibitor aplana la curva. La curva la pueden ver muy alta comparada a la quimioterapia, tanto en primera línea como en los pacientes que la enfermedad sigue regresando. Ahora, ¿cuál es el update? El acalabrutinib tenemos 4 años. Les voy a dar un update del treatment naive y en unos segundos les voy a dar un update en el relapse refractory setting, particularmente la comparación de acalabrutinib contra ibrutinib. Pero acá tienen los 4 años del frontline treatment naive chronic lymphocytic leukemia, y pueden ver 48 meses después el progression free survival 87% para acalabrutinib con obinutuzumab y 78% para acalabrutinib monoterapia, comparado a 25% si tú le das chlorambucil con obinutuzumab. ¿Qué más fue interesante? Que cuando el tiempo pasa, incrementa la tasa de respuesta global, la tasa de respuesta completa. Hay pacientes, como ustedes saben, que a veces pueden comenzar con respuesta parcial o enfermedad estable, y si tú continúas el medicamento se convierten a respuesta completa. Eso fue interesante también, del 21% al 27% con el acalabrutinib y el obinutuzumab. Ahora, ¿tienes otras opciones? Sí, en Estados Unidos tenemos otras opciones. Tienes los PI3 kinase inhibitors en relapse refractory disease, not frontline. Y acá pueden ver en el gráfico dónde se encuentra esa enzima. Está aprobado, como les he dicho, en relapse refractory CLL, not frontline. Muchas enzimas, muchas opciones. Generalmente van a atacar a la enzima delta del PI3 kinase inhibitor. Está dentro de los linfocitos. Muchos de estas drogas van a atacar combinaciones de diferentes enzimas, el delta con alguna otra. Por ejemplo, hay una droga llamada copanlisib que va a atacar la enzima alfa y la enzima delta. La enzima alfa está presente en el páncreas y por eso no da sorpresas que algunas veces puedes ver que el azúcar en la sangre se incrementa, o pueden haber problemas de presión alta también con este medicamento particular. Pero lo que tenemos en estos momentos para CLL, idelalisib, duvelisib, umbralisib, hay muchas otras compañías estudiando PI3 kinase inhibitors en linfomas. ¿Tenemos otras opciones? Sí, el venetoclax, el BCL2 inhibitor. Como pueden ver, el BCL2 está cerca en la mitocondria, dentro de las células. Muchas compañías estudiando BCL2 inhibitors en el pasado, como pueden ver en el gráfico a la izquierda, con un cañón grande, comparado a la derecha con un poquito más sofisticado, con una mirilla más elegante. En la izquierda fueron los BCL2 inhibitors antiguos que
atacaban el BCL-XL, que está presente en las plaquetas, mucha trombocitopenia, te daban esos medicamentos antiguos como el navitoclax, y por eso es que no están aprobados en el mercado en este momento. En el lado derecho, la mirilla más sofisticada te ayuda a darle al objetivo, que en este caso sería el BCL2 presente en las células con leucemia, y no atacar al BCL-XL que está presente en las plaquetas. Menos trombocitopenia vemos con el venetoclax. Todavía lo es, pero no tanto. Entonces BCL, como pueden ver ahí, significa B-cell linfoma 2. ¿Cómo funciona? Lo tienen acá en la explicación. El BCL está expresado en las células cancerígenas y va a tratar de evadirle apoptosis, te secuestra esas pro-apoptotic proteins y, como pueden ver ahí, compite. El venetoclax va a competir con esas moléculas, las va a liberar esos pro-apoptotic molecules, y eso va a causar cell death, y eso obviamente ayuda a nuestros pacientes. ¿Cómo escoger, no? Es un laberinto, porque tenemos inhibidores del BTK, tenemos el BCL2 inhibitors, tenemos PI3 kinase inhibitors, tenemos quimioterapia, bendamustine, rituximab, FCR. Una talla no le va a ayudar a todos nuestros pacientes, ¿no? Entonces vamos a conversar un poquito sobre eso. En el pasado, y esto no ha sido hace mucho tiempo, era como dibujar una línea en la arena, y decían que si tú tenías 65 años y eras menor de 65 años, entonces podrías tolerar quimioterapia, entonces vamos a darte el FCR chemotherapy. Estas son las guidelines, creo que de 4 o 5 años atrás le tomé una foto y podrían ver cómo FCR chemotherapy, en este caso dijeron 70 años, pero si tenías menos de 70 años, FCR chemotherapy; si tenías más de 70 años, la gente generalmente estaba dando bendamastina y rituximab. Mucho han cambiado las guías desde ese entonces. Vamos a mostrarles el 2021, como pueden ver cómo han cambiado las cosas. Primera línea, van a ver acalabrutinib, ibrutinib, venetoclax y obinutuzumab. Si ustedes escogen cualquiera de esas opciones, no van a estar incorrectos, yo creo que van a estar correctos. Cualquiera de esas tres opciones es razonable realmente. También tienen la quimioterapia en el lado derecho, todavía están presentes en las guías, pero personalmente yo trato muy fuerte de tratar una razón de no darle quimioterapia a mis pacientes. Entonces, ¿cómo decido? Primero, busca actores malos. Nosotros sabemos, basado en el FISH, que hay pacientes que no les va a ir bien con quimioterapia. Pacientes que tienen, y les muestro acá la información, ¿no? Tienen el IGHV para ayudarte. También tienes pacientes con el FISH que te muestran el TP53, deletions chromosome 17, deletions chromosome 11. Esos pacientes, si tú les das quimioterapia, como pueden ver, les va a ir muy mal. Entonces, por eso generalmente trato de darles a pacientes con o sin esas abnormalidades las terapias novedosas. Ahora sí, en Estados Unidos tenemos esa discusión, ¿no? ¿Les damos el venetoclax o les damos los BTK inhibitors? Y la discusión generalmente es: el BTK inhibitor es una terapia indefinida, el venetoclax generalmente te da una terapia con una duración finita. ¿Qué más? El BTK inhibitors generalmente te dan poca chances de que llegues a una remisión completa. Un poquito más chances de remisión completa, un poquito más alto con el venetoclax. Y después tener ese escenario del MRD, la enfermedad residual mínima, muy raro con los inhibidores del BTK. ¿Qué más? ¿Qué más es novedoso en la primera línea? Nuevamente venetoclax, ¿no? Más CR, más remisiones completas, y tampoco 1 año o 2 años de repente, dependiendo de cuándo lo usas, primera línea o segunda línea. ¿Y por qué es una decisión compleja? Porque las líneas son muy parecidas. Acá les estoy mostrando venetoclax en el lado izquierdo y el Resonate 2 de la ibrutinib en el lado derecho, y pueden ver las líneas superiores cómo se aplanan y cómo son muy parecidas con los dos. Y si bien el PFS, Progression Free Survival, a los 3 años, igualito, 82% para ambos. Entonces, ¿cómo decidimos?
Acá tienen más diferencias. El BTK inhibitor parece que te da muy buena respuesta en los nódulos linfáticos. El venetoclax no tanto en los nódulos linfáticos, pero es muy bueno en la médula ósea. Te da una remisión profunda en la médula ósea. ¿Qué más? El BTK inhibitor te da, como hemos discutido, linfocitosis. No detengan el medicamento, es expected. El venetoclax generalmente no te da linfocitosis. Remisión completa, 10% con el ibrutinib o los BTK inhibitors. El venetoclax 20 a 25%, un poquito más de remisión completa. Y obviamente los efectos adversos son diferentes, ¿no? Ya hemos discutido un poquito sobre los efectos adversos de los inhibidores del BTK. El venetoclax tampoco no es una cama de rosas. Problemas te puede dar como las cuentas bajas y también el síndrome de lisis tumoral. Y algunas veces tienes que hospitalizar a tus pacientes con venetoclax cuando lo comienzas, y eso no es algo que debemos tomar a la ligera. ¿Cómo tomar la decisión en este mundo con el COVID? Le puedo mostrar algunos números. Este es un estudio retrospectivo que trató de estudiar qué pasa en los pacientes con CLL que les dé el COVID. La tasa de mortalidad, 33%. Quiere decir que esto es algo muy importante, y algunos de estos pacientes obviamente estaban tomando inhibidores del BTK. Parece que no modificó la mortalidad en estos pacientes. Obviamente limitaciones, es que es un estudio retrospectivo, pero interesante, importante tener esa discusión con los pacientes, tratar que se vacunen, porque realmente 33% de mortalidad es muy alto. Entonces, ¿cómo decidir? Tienes un paciente joven, tienes un paciente anciano, ¿cuáles son las otras enfermedades médicas que el paciente tiene? Esta es una enfermedad con un horizonte largo, no estamos tratando de curar los pacientes con estos medicamentos. De repente la opción es muy cara, el costo importa. ¿Qué más? Pueden tener efectos adversos que se acumulan a través del tiempo, y nuevamente les voy a mostrar en un segundo que tienes que tomar esta decisión compartida con el paciente, con la familia, estar seguros que es el mejor camino para este paciente particular. Entonces, inhibidor del BTK contra el venetoclax, contra el inhibidor del BCL2. Algunos detalles acá: si el paciente tiene falla renal, de repente anda o escoge al BTK. Si tú crees que el paciente va a tener síndrome de lisis tumoral, escoge al inhibidor del BTK. Al contrario, si el paciente tiene historia de enfermedad cardíaca muy severa, de repente venetoclax, ¿no? Si el paciente tiene historia de un sangrado severo, presión muy alta que no la puedes controlar con medicamentos, de repente el venetoclax. Entonces, ¿cómo escoges? Acá les muestro la balanza y todos los motivos por los cuales tú podrías pensar el inhibidor del BTK inhibitor. Lo tienen en el lado izquierdo. Obviamente tenemos más información, tenemos más años pacientes expuestos a los inhibidores del BTK. Tenemos estudios de fase 3 para ese particular setting. Entonces, ¿cuál es mi opinión? Primero, no les des tratamiento a los pacientes, al menos la mayoría de pacientes trato de no darles tratamiento. Si tienes un estudio clínico, un ensayo clínico, obviamente esa es mi preferencia. Busca por actores malos, el TP53, deletion 11, deletion 17. No te olvides de la transformación de Richter. Si el paciente deja de funcionar a cualquier tratamiento que le has dado, si los nódulos linfáticos están creciendo rápidamente, el LDH está pero por las nubes, generalmente tienes que recordar que la transformación de Richter es una posibilidad. Quimioterapia versus terapias novedosas. Yo voy con las terapias novedosas todos los días. Y inhibidores del BTK contra los inhibidores del BCL2, ya les he mostrado los motivos por el cual generalmente prefiero los inhibidores del BTK, particularmente en este mundo del COVID, porque los estudios con los inhibidores del BCL2 tienen un monoclonal antibody. Es venetoclax con rituximab o venetoclax con obinutuzumab. Los estudios con el BTK me hacen sentir que de repente lo puedes dar el inhibidor del BTK sin el monoclonal antibody. Por eso me gusta darlo. Ahora, ¿cuál BTK inhibitor? ¿Cuál es el que deberíamos darle a nuestros pacientes?
Ahora vamos a conversar la parte final de mi presentación. Segunda línea, CLL. ¿Qué te muestran las guías en Estados Unidos? Estas son tus opciones. Categoría número 1, acalabrutinib, ibrutinib y venetoclax. Nuevamente, si usted escoge una de esas tres opciones, van a estar bien. ¿Tienes la opción de quimioterapia? Sí, tienes la opción de quimioterapia, no es mi opción preferida. ¿Cuáles son los outcomes en relapse refractory disease? Les muestro los números para ibrutinib, acalabrutinib y venetoclax. Nuevamente, escogen cualquiera de esas tres opciones, van a estar bien. Las tasas de respuesta global, 79 a 94%, overall survival, 84 a 92% los 2 años, en líneas generales. ¿Cómo escoger entre el ibrutinib y acalabrutinib? Para ser justos, el ibrutinib tiene longer follow-up, tiene más años de experiencia. El acalabrutinib es un poquito más shorter. Por mucho tiempo pensamos que era posible, que tenía menos riesgo de sangrado, menos riesgo de efectos adversos. Finalmente tenemos el resultado del estudio randomizado contra los dos. Les muestro el mapa de quinomas, no solamente el ibrutinib y el acalabrutinib, otros BTK inhibitors en desarrollo. ¿Por qué? Porque la gente, las compañías están mirando en estudios randomizados muchas opciones. Acá tienen ibrutinib contra zanubrutinib en relapse refractory CLL, un estudio que se llama Alpine. Y parece que también el zanubrutinib se ve un poquito mejor que el ibrutinib, pero solamente tenemos el press release del preview. El estudio no ha sido terminado en estos momentos. Y esto es lo que les quería mostrar. Les mostré el update en primera línea, los 4 años, el update frontline para acalabrutinib. Ahora les voy a mostrar en relapse refractory lo que creo que es el estudio más importante, que es el ibrutinib versus acalabrutinib relapse refractory disease. El primary endpoint was non-inferiority, PFS, progression free survival. Y pueden ver, no necesitas un statistician para que te diga que el estudio fue positivo en el motivo que pueden ver que las líneas se sobreponen, está casi una sobre la otra. Entonces fue un estudio positivo. Mi experiencia, lo que yo creo, es que estos BTK inhibitors novedosos, el zanubrutinib, el acalabrutinib, no creo que sean necesariamente más, no tienen más eficacia necesariamente que la ibrutinib, pero creo que la diferencia está acá. La diferencia está en la toxicidad. Si ustedes ven el ibrutinib contra acalabrutinib, cualquier tipo de toxicidad, any grade, les estoy mostrando en letras rojas que fue statistically significant, y pueden ver cómo el ibrutinib tenía más diarrea, más aches and pains, artralgias, tiene más presión alta, tiene más contusions o equimosis, bleeding, y tiene más fibrilación auricular. Todos esos statistically significant lo vimos más con el ibrutinib comparado con el acalabrutinib. Ahora, para ser justos, hubieron un par de variables que fueron más frecuentes con el acalabrutinib. Pueden ver el headache, el dolor de cabeza, y la tos. El dolor de cabeza ha sido descrito con acalabrutinib, generalmente es leve y es temporal, unos días y unos 2, 3, 4 días después que lo comienzas la primera vez, y generalmente cafeína por algún motivo les ayuda a estos pacientes. Generalmente mi experiencia es que es leve y desaparece. Cuando ven, también para ser justos, pueden ver en el lado derecho que cuando uno ve solamente la toxicidad severa, grado 3 o más alto, las diferencias entre los dos no son tan abismales, se achican las diferencias. Pueden ver que ibrutinib todavía tiene más diarrea y más presión alta, pero las otras diferencias no son tan comunes. Pero en líneas generales, este estudio me hizo sentir que la acalabrutinib no es necesariamente más, no tiene más eficacia que la ibrutinib, pero parece que es más, es a safer, less toxic medication. Ahora, tenemos evidencia de qué hacer cuando un paciente está tomando ibrutinib y tiene problemas. No hay progresión de enfermedad, simplemente el paciente desarrolla sangrado, fibrilación auricular, presión muy alta, y tú piensas que de repente no puedes continuar el ibrutinib. En este estudio, en pacientes que habían tomado ibrutinib, lo tuvieron que detener y después les comenzaste acalabrutinib. 72% de pacientes, el problema que te hizo detener la ibrutinib no regresó. 72% de pacientes. Es por eso que
cuando uno tiene un paciente que ha comenzado con uno de los BTK inhibitors, les dije que mecanísticamente es diferente progresión de enfermedad que intolerancia. Si es que hay progresión de enfermedad, bueno, cambias, ¿no? Cambias totalmente de familia. Puedes ir al BCL2 inhibitor, puedes ir al PI3 kinase inhibitor. Ahora, si comenzaste con un BTK inhibitor y hay intolerancia, lo que puedes hacer, todavía puedes cambiar de familia totalmente, pero tienes la opción de usar un BTK inhibitor alternativo. Y esto es casi el final de mi presentación, simplemente para mostrarles que hay estudios retrospectivos mostrándote que sí, si uno está en un BTK inhibitor y cambia a un BCL2 inhibitor, parece que las respuestas son un poquito más altas si es que uno va de un BTK inhibitor a un PI3 kinase inhibitor. Y por eso es que este es el camino que yo generalmente recorro con mis pacientes. BTK inhibitor, BCL2 inhibitor, and then PI3 kinase inhibitor. ¿Qué es nuevo? ¿Qué es novedoso? Esto es el final de mi presentación. Les voy a mostrar un par de slides de medicamentos nuevos. Hay unos BTK inhibitors que son reversibles. Hay uno que se ve muy bueno que se llama el OXO 305, muy interesante, que parece que nuevamente les mostré que con el ibrutinib, el acalabrutinib y el zanubrutinib generalmente es una mutación en el C481. Bueno, eso parece que no les molesta tanto a estos medicamentos que son reversibles, inhibidores reversibles del BTK. ¿Qué más? CAR T-cells. Los CAR T-cells son sexy, están en las noticias generalmente, muy interesantes. Yo participé en este estudio, tuve el honor de participar en este estudio en CAR T-cells en CLL. Tuvo un grupo sin inhibidores del BTK y hay un grupo con inhibidores del BTK. Parece que adicionar el BTK al CAR T-cells parece que te da un poquito más de eficacia y te baja un poquito la toxicidad, pero es muy temprano, tenemos que tener cautela hasta que el estudio termine. ¿Y cómo funcionan estos CAR T-cells? Agarras las células T del paciente, las coleccionas, vas a modificar con un virus la enfermedad genética, el DNA, y los vas a reeducar, les vas a enseñar que tengan un construct que va a atacar al CD19 en este caso. ¿Por qué? El CD19 está presente en muchas células linfocíticas B. Entonces lo va a buscar estas células, va a producir interleucinas, va a producir citocinas y los va a destruir, estas células cancerígenas. Es muy interesante, ojalá, no está aprobado en estos momentos para el CLL, pero ojalá que estos estudios sean finalmente positivos. Y un estudio clínico, al final les muestro un paciente de 79 años, comenzó con síntomas B, tenía unos nódulos linfáticos grandes, le hicieron una biopsia, mostró el CLL, tenía deletion 17, estadio 4, y comenzó bendamastina y rituximab. ¿Por qué? Porque esto fue 5 años atrás y las guías en esos momentos recomendaban bendamastina. Tuvo una reacción severa con el rituximab la primera vez que lo recibió. ¿Qué pasó después? Unos años después pueden ver cómo la enfermedad regresó, pueden ver cómo las cuentas bajaron, las plaquetas bajaron, nuevamente el paciente necesita terapia. El paciente no toma PPIs, eso es algo que tienes que ver cuando escoges qué medicamento recomendar. Toma aspirina, 81 miligramos, y le recomendamos acalabrutinib y le fue muy bien. ¿Cómo tomar una decisión? Edad, medicamentos, otras enfermedades, costo, la agresividad de la enfermedad, qué terapia el paciente ha recibido la primera vez y la respuesta a la primera terapia. Todas esas son las variables que ustedes tienen que pensar. Y el futuro, de repente vamos a poner muchos medicamentos novedosos juntos y de repente vamos a tratar, no para siempre, pero con tiempo limitado, basado en la enfermedad residual mínima. En el pasado estábamos disparando en la oscuridad, ahora que hemos prendido la luz molecular, esperamos que podamos incrementar la eficacia on-target y disminuir off-target toxicity. Mis conclusiones las pueden ver acá. Tenemos mucha suerte que tenemos el ibrutinib y el acalabrutinib aprobados ambos, como les dije, 2014, 2017, 2019. Se ven muy interesantes los BCL2 inhibitors y also el PI3 kinase inhibitors. Hay terapias novedosas como esos BTK inhibitors que son
reversibles. También tenemos los CAR T-cells bajo investigación. No se olviden que la linfocitosis no significa progresión de enfermedad, pero el futuro se ve muy brilloso para pacientes con leucemia linfocítica crónica. Seguimos buscando para el paciente correcto, el medicamento correcto, la enfermedad correcta. Les agradezco nuevamente por su tiempo y yo feliz contesto preguntas. Gracias.